Bienvenidos a este video donde analizaremos por qué la metafísica es un error y no es real. A lo largo de la historia, muchos filósofos han tratado de responder preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad y la naturaleza de las cosas. Sin embargo, el concepto mismo de metafísica es problemático. Hoy exploraremos el origen del término, cómo los filósofos han abordado la metafísica a lo largo del tiempo y por qué no tiene sentido hablar de algo más allá de la física. Además, veremos cómo el pensamiento mágico relacionado con la metafísica puede ser peligroso, generando problemas en la sociedad y debilitando nuestra capacidad de razonar. Si quieres entender mejor cómo funciona la realidad y evitar caer en trampas intelectuales, quédate hasta el final de este video. El origen del término metafísica. El término metafísica no fue creado por Aristóteles. De hecho, Aristóteles nunca usó esa palabra para describir sus escritos. Fue Andrónico de Rodas, un editor de sus textos, quien organizó los libros aristotélicos y colocó ciertos tratados después de los de la física. Dado que estos textos trataban temas abstractos como la sustancia, la causalidad y la existencia, fueron llamados metafísica, que literalmente significa después de la física. El nombre no surgió por referirse a un campo de estudio sobre realidades superiores, sino simplemente porque esos libros venían después de los de física en la clasificación editorial. Este pequeño detalle terminológico dio lugar a siglos de interpretaciones erróneas. Muchas personas pensaron que la metafísica trataba de algo más allá de la física, como si se refiriera a un plano superior de la realidad. Pero esto es un error. Principales concepciones metafísicas en la historia. A pesar del malentendido inicial, muchos filósofos desarrollaron sus propias ideas sobre lo que hoy llamamos metafísica. A continuación, veremos brevemente las ideas de algunos de los pensadores más influyentes en esta área. Platón hablaba del mundo de las ideas, donde existían formas perfectas e inmutables de todo lo que conocemos en el mundo sensible. Para él, la realidad física era solo una copia imperfecta de estas ideas. Aristóteles, aunque rechazó el mundo de las ideas de Platón, intentó definir qué es lo que hace que una cosa sea lo que es. Desarrolló conceptos como sustancia, accidente, potencia y acto, que influyeron en el pensamiento posterior. Descartes estableció la famosa distinción entre la res cogitans y la res extensa, es decir, la mente y la materia. Esto llevó a una división entre lo físico y lo mental que todavía hoy influye en muchos debates filosóficos. Kant afirmó que nunca podemos conocer la realidad en sí misma, sino solo los fenómenos tal como se presentan a nuestra percepción. Creía que la metafísica debía centrarse en las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Hegel propuso una metafísica dialéctica, en la que la realidad está en un constante proceso de desarrollo hacia una síntesis absoluta. A lo largo de la historia, estas ideas han intentado dar respuestas a cuestiones fundamentales. Sin embargo, todas parten de una premisa equivocada, que hay algo más allá de la realidad física que podemos conocer y estudiar. El problema fundamental de la metafísica: los primeros filósofos griegos se dedicaban a describir la physis, es decir, la naturaleza, el mundo material. Investigaban lo que existe y cómo funciona. No había razón para buscar algo más allá de la physis, porque la realidad es todo lo que hay. La palabra materia proviene del latín materia rerum, que significa la materia de las cosas. En este sentido, referirse a la materia es simplemente hablar de aquello de lo que están hechas las cosas. Por lo tanto, hablar de metafísica, algo más allá de la materia, es un oxímoron. No tiene sentido conceptual, porque si existe, es parte de la realidad material. Y si no existe en la realidad material, simplemente no existe. El pensamiento metafísico es una forma de alejarse del estudio de lo real para refugiarse en especulaciones infundadas. Esto ha llevado a que la metafísica se convierta, en muchos casos, en un conjunto de ideas sin fundamento en la observación o la experiencia. La materia según la física actual. Hoy en día, la física describe la materia como aquello que ocupa espacio y tiene masa. A nivel cuántico, los componentes básicos de la materia
pueden comportarse como partículas o como ondas, dependiendo de cómo se midan. Este fenómeno, conocido como dualidad onda-partícula, llevó a muchas interpretaciones erróneas sobre la realidad de la materia. Algunos dicen que las partículas no existen realmente, hasta que se observan, pero esto es un malentendido. La función de onda colapsa en un estado definido cuando se realiza una medición, pero esto no significa que la materia no sea real antes de ser observada. El concepto de materia sigue refiriéndose a aquello de lo que están hechas las cosas, incluso si los electrones pueden comportarse como ondas en ciertas condiciones, siguen siendo la base de la estructura física del universo. Por lo tanto, cualquier cosa que exista es material en el sentido de que es parte de la estructura física del cosmos. El peligro del pensamiento metafísico y mágico. Pensar en términos de metafísica puede parecer inofensivo, pero tiene consecuencias graves. Cuando la gente acepta ideas sin evidencia, se vuelve más susceptible a la manipulación. Las personas que creen en conceptos metafísicos suelen ser fácilmente engañadas por charlatanes y estafadores. Desde quienes venden cursos sobre la ley de la atracción hasta quienes prometen curas milagrosas, el pensamiento mágico se convierte en una herramienta de explotación. A nivel social, la proliferación del pensamiento metafísico genera una degeneración cognitiva progresiva. Si una sociedad acepta ideas sin evidencia, se vuelve menos capaz de resolver problemas reales. El pensamiento mágico hace que las personas tomen decisiones basadas en ilusiones en lugar de hechos. Esto afecta desde la política hasta la medicina, reduciendo la capacidad de tomar decisiones racionales. A largo plazo, una sociedad que abraza la metafísica y el pensamiento mágico se vuelve menos apta para enfrentar los desafíos del mundo real. La superstición y la irracionalidad reemplazan la ciencia y la lógica, lo que puede llevar a consecuencias desastrosas. Ejemplos de pensamiento metafísico y mágico. La ley de la atracción dice que si piensas en algo con suficiente intensidad, lo atraerás a tu vida. No hay evidencia de que esto funcione, pero muchas personas gastan dinero en libros y cursos sobre este tema. La astrología afirma que los movimientos de los planetas afectan nuestra personalidad y destino. No existe ninguna base científica para esto, pero sigue siendo una creencia popular. El Reiki y otras terapias energéticas afirman curar enfermedades mediante energía invisible. No hay pruebas de que esta energía exista, pero muchas personas gastan dinero en estas prácticas en lugar de buscar tratamientos médicos reales. Las pseudociencias como la homeopatía se basan en principios sin fundamento. A pesar de no tener eficacia demostrada, siguen siendo promovidas por quienes se benefician económicamente de ellas. Los charlatanes espirituales afirman que pueden hablar con los muertos o acceder a verdades superiores. Sus técnicas se basan en trucos psicológicos y explotación emocional. Conclusión. La metafísica es un error porque parte de una contradicción. No hay más allá de la física. Si algo existe, es parte de la realidad material. Si no, no existe en absoluto. Es fundamental cuestionar las ideas que nos presentan, exigir pruebas y desarrollar pensamiento crítico. Solo así evitaremos caer en trampas intelectuales que nos hagan menos capaces de vivir en el mundo real. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordemos en próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Hasta la próxima.